Ya. Bueno, hola chicos, los saludo a todos, me alegro de verlos a cada uno. Antes de empezar, vamos a hacer una oración, ¿ya? Así que me invito ahí a cerrar sus ojitos. Y bueno, eso. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor, gracias por este pequeño momento de entretención, Señor, con la dinámica, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que nos das, Señor. Te queremos pedir, Señor, por este estudio, por la lección que vamos a ver el día de hoy, Señor, que podamos aprender, Señor, lo que tú nos quieres decir, Señor, que toda esta lección, Señor, sea completamente guiada por ti, Señor, que si hay dudas o cualquier cosa, Señor, se puedan resolver, Señor, y que podamos tener un bonito momento de comunión contigo también, Señor. Te pido por los chicos que se han conectado, Señor, gracias por cada uno de ellos, Señor. Porque han podido apartar, Señor, este tiempito, Señor, para estudiar un poco de tu palabra, Señor. También te pido por los que se han justificado, Señor, ya sea por estudios, por trabajo, Señor, algo que les ha impedido, Señor, estar presente, te pedimos por ellos también, Señor, que igual tú los estés bendiciendo, Señor, ahí en lo que están, Señor. Y bueno, Señor, que todo sea guiado por ti, Señor. Bendice este estudio, Señor. Bendice a los chicos que están aquí, Señor. Y todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Ya. Eh, pregunta, ¿todos tienen el estudio? Pregunta uno. ¿Hay alguien que no lo tenga, por si acaso? No, nadie. Voy a asumir que nadie. Voy a asumir que todos tienen el estudio. Ya. ¿Todos tienen sus Biblias a mano? ¿O una Biblia a mano? Ya, porque vamos a comenzar leyendo la parábola. Que la parábola se encuentra en Lucas 13, del 6 al 9. Así que a ver. Ya, aquí tengo. A ver, ¿alguien se ofrece a leerla? Porque es cortita. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Ya yo. Nadie, voy a leer. Ya, gracias, Mike. Dice, Lucas 13, 6, ¿cierto? Sí, del 6 al 9. Fuerte y claro. Dice, entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Ya, muchísimas gracias, Mayra. Y antes de empezar, sí, a ver la lección como tal, les quiero compartir una pequeña presentación, que es como para contextualizar un poquito. No es larga, por si acaso. Voy a compartir qué pantalla. Aquí está. Ya. ¿Ven? Sí, se ve bien. Ya, gracias, me tienen que hablar porque no. Ya. Bueno, ahí lo que acaba de leer la Mayra es la parábola de la higuera estéril, que se encuentra en Lucas, de Lucas 13, del 6 al 9. De hecho, esta parábola solo se encuentra en el libro de Lucas, no está en los otros evangelios, porque hay otras parábolas que igual no, que están, no sé, en el evangelio de Mateo o en otros, y este solo está en el libro de Lucas. Ya, esto ya, como para que nos imaginemos, esto es una viña, ¿cierto? Una viña donde están las vides, que son la planta de la uva, ¿cierto? Algo así es una viña, una plantación de vides. Ahí están las uvas que se ven ricas, que son el fruto ahí que se produce. Y esto es una higuera, ¿cierto? Que es un árbol que da frutos. Ahí están los higos. Y bueno, esto igual es una higuera, que esta foto la puse para presumir mi higuera. Que yo en mi patio tengo una higuera al final del sitio. Hay una higuera, ya es algo así. No es tan bonita, pero ahí le puse ahí la mano porque él tiene las hojas grandes. Me llama la atención que tiene las hojas muy grandes, que son casi más grandes que la mano. Entonces eso es una higuera. Y aquí hay como unos detalles de lo que son las higueras. Junto a la higuera dice que es un árbol que es originario de Asia Occidental, que es donde está de hecho Israel. Dice es un árbol muy apreciado y mencionado muchas veces en la Biblia.
este árbol da 2 frutos, da los higos y da la breva, que son 2 frutos que da, creo que es el único árbol que da 2 frutos. Y dice igual que el higo que es uno de los frutos, es uno de los 3 frutos más importantes para Israel, junto con la aceituna, que también es sinónimo de oliva, o aceituna y oliva es lo mismo, y la uva. Y de hecho, cuando leí esto, igual me acordaba que, por ejemplo, la higuera igual se menciona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos cosieron hojas de higuera para vestirse. También hay un versículo muy bonito que está en el Antiguo Testamento, que está en Habacuc 3:17, si no me equivoco, que menciona estos 3 frutos, que menciona la higuera, menciona el olivo y menciona las vides, que dicen que la higuera no florezca, y en las vides haya fruto y no haya producto del olivo, algo así. Y es un versículo muy bonito que no me lo acuerdo entero, pero ahí lo anotan, Habacuc 3:17 al 18, y que después dice: con todo me alegraré en el Señor. Bueno, para que vean que igual eran como algo importante. Y de hecho igual hay otras historias en otros evangelios donde Jesús menciona la higuera igual, pero son historias con una enseñanza distinta, pero para que vean que es mencionado varias veces. Ya, después igual les voy a presentar otra partecita, pero por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Cómo dejo de presentar? Ya, ahora sí, vamos a ir leyendo de uno en uno, que es como lo que hemos estado haciendo. Sofi, tú tienes el estudio, ¿cierto? No sé si soy, pero... Sofi, Sofi, es para confirmar. Creo que ¿tienes sí, el pero- estudio? Ah, ¿Sabes en cuál vamos? ¿Sabes en cuál vamos? ¿Cuál vamos ahora? Ya tenemos en la página 20, la lección de la parábola de la higuera, para que nos vayas siguiendo. Y a lo mejor te voy a mencionar, pero ahí si no tienes la respuesta, no importa, se la dejamos a otros, aunque te haya mencionado, ¿ya? Ya, voy a empezar con la Mayra leyó, Benja Castillo, que lea la 1. Ya, dice, 1. ¿Cómo comienza esta parábola? Y le puse, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Gracias, Benja. El sabio, si puede leer la 2. La 2 dice, los personajes de esta historia son, yo le puse el hombre de la higuera y el viñador. ¿Me salió acá? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra respuesta? No estoy muy seguro de la 2. Le puse lo mismo que el Chai. Ya. Yo le puse El hombre de la el higuera y hombre el de la viñador. viña. Yo le puse, en vez del viñador, el jardinero. Ah, ya, que hay otra versión, creo que la NTV dice jardinero, pero la vamos a tomar como correcta. Y yo tengo, por ejemplo, el hombre de la viña y el viñador. Pero igual está bien, porque se va a entender como que uno que es como el hombre de la viña o de la higuera es como, por así decirlo, como el dueño de la plantación, del terreno. Y el viñador igual podemos tomarlo como dice mi hermano, como el jardinero, porque se encargaba ahí de cosechar, de trabajar todas estas plantitas. Eso no tiene estas plantitas. Ya. La 3 la vamos a saltar porque a menos que yo esté equivocada, no dice Verapen, dice, lo voy a leer yo, dice, la higuera es un árbol sumamente conocido en Israel, es parte de su vida diaria. Y dice apéndice de la higuera y no encontró el apéndice de la higuera. No creo que haya sido la única que no encontró el apéndice. No, Así que no estuve existe el como- apéndice. tuve como 15 minutos Sí, igual buscándolo. que de hecho le mandé un WhatsApp a la tía Chima a ver si existía ese apéndice. No existía. Es chiquitito. Es como 2 líneas nomás. ¿A dónde Sí, está? a ver, ¿a dónde está? De verdad que yo no lo encontré. A ver. La Mayra es la elegida. Sí, no, de verdad que yo lo busqué y no lo pillé en ningún lado. Y de hecho pensé, dije, lo mejor está en el original, como nosotros tenemos la versión digital. Y no pillé La tía. Hay como varios puntos que son chiquititos. ¿Pero Aquí tiene número el apéndice? El 6. 6, ya. Ah, no, pero eso no es el apéndice. Esa es Aparecen como el varios. resumen que tiene el libro como de la idea de las parábolas.
Sí, ahí dice higuera estéril. Sí, no, pero no es un apéndice. Sí, pero sí está. Ya, sigamos. ¿Con quién quedé? Ya, Brian. La que sigue, la 4. Ya, al tiro, al tiro. Ya. ¿Dónde está plantada esta higuera? Yo le puse que en la viña. Pregunta, así general. ¿Alguno le llama la atención que haya una higuera plantada en una villa? Pregunta. ¿Alguien se cuestionó eso? Dígame algo, me siento sola. Yo no. Sí, yo sí, ¿Ya? ¿Está bien? pero no lo pude ¿Ya? responder. Dani, por favor, instruyenos. Sí. Ya, a nadie se le ocurre por qué había una higuera plantada en una villa, ¿Para dar ¿no? sombra? Ya. ¿Por qué? ¿Para dar sombra? No sé, por decir algo. Interesante respuesta, pero no. Pero no. Ah, ya, gracias. Adiós. No, de hecho, ahí me ayudaron los comentarios bíblicos ahí que leí, y que de hecho lo que pasa era común en Israel hacer esto, plantar otros árboles frutales en viñas, porque decía que la tierra buena escaseaba, entonces era una forma como de aprovechar la tierra. Entonces, y la higuera era un árbol súper común, como les decía al principio, entonces no era algo raro ver que hubiera higuera o quizás otro tipo de árbol en una viña. Esa es la respuesta que yo encuentro. Espero haberlo aclarado. Así que eso sería. Vamos a seguir. Quedé en el Brian. A ver, Moni, la que sigue. La 5. Complete. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Muy bien. Después vamos a pasar a mi hermano, Jorge Williams. ¿Puedes leer la 7? Las 7. O sea, perdón, la 6. Ah, ya. La 6, la 6, la 6. ¿Cómo reaccionó el dueño de la viña, Decidió cortarla. Ya, muy bien. Ahí estamos claros. A ver, me voy a saltar aquí. A Franquito. Si puedes leer la que sigue. Ahora sí, la 7. Franquito, ¿estás ahí? Franquito Genes. Acá estamos. ¿Cuál era? La ¿Qué 7 pregunta? ahora. Dice, tomó esta decisión porque la higuera no daba frutos. Ya, muy bien. Estamos bien hasta ahí. Y Franquito, Perdón, ¿cómo? Es que se cortó. Aquí toca la siguiente. la 8. Ya. ¿A quién le daba la orden de cortarla? Al viñador. Ya, muy bien. Aquí estamos claros, ¿cierto? Que es como lo mismo que decía casi textual la parábola. Ya, la Catita. No marqué cuál venía. La 9 creo. Sí, la 9. ¿Cuántos años que venía a buscar fruto? 3 años. Ya, muy bien. Tiempo importante, ¿cierto? Igual importante el tiempo. Gonzalo, la 10. Aparte de que no da fruto, el dueño considera que la higuera estéril también inutiliza la tierra. Ya. ¿Estamos todos de acuerdo aquí? La higuera estéril inutilizaba la tierra. De hecho, ahí, como les decía, que yo leía que a veces se plantaban ciertos otros árboles para aprovechar la tierra. Y aquí dice que entonces no estaba dando fruto, entonces estaba inutilizando la tierra que se estaba ocupando. Ya, a ver, le voy a pedir ¿a quién no he nombrado? ¿A Lili parece que no he nombrado? Eli, te voy a pedir que leas el versículo en vez de la pregunta. Que leas el versículo que está en Levítico 19, del 23 al 25. Si puedes buscarlo, por favor. ¿Del 23 al 25? Sí, que ahí dice 23, pero es del 23 al 25. Ya. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová.
mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Gracias, Eli. Ya, entonces a ver, le voy a pedir a la Mayra ahora que nos lea la 11. ¿Ya está leído el versículo? La 11. O sea, Sí. el Eli leyó el versículo entonces. Sí. Ya, dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideréis como incircunciso lo primero de su fruto. Su fruto no se comerá. Al 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. El 5.º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Ya, muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que leyó la Mayra? ¿Todos tenían la misma respuesta? ¿Qué es incircunciso? Incircunciso. ¿Se le ocurre? ¿Qué significa eso? Yo lo busqué y era como prohibido. Ya, sí. No. Ya, entonces se dice que los primeros, ¿cierto? 3 años se considera ahora como que era malo probar ese fruto, era prohibido, como decía el Benja. Y ya después al 4.º se le entregaba en alabanza a Dios, y ya después recién el 5.º año podían como consumir este fruto. Ya. Benja, tú mismo, ¿puedes leer la 12? Ya. Dice, ¿en qué año se podían comer los frutos? En el 5.º año. En el 5.º año. Antes eran considerados como prohibidos o no sé cómo se pronuncia la palabra. Incircuncisos. Eso. Ya, muy bien. Ya, 13. Aquí le toca al sabio. El dueño fue paciente o impaciente con la higuera. Yo le puse paciente. Ya. A ti mismo te voy a preguntar, ¿por qué paciente? Igual es la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que fue paciente? Porque esperó 3 años para que le diera fruto recién. O sea, para que aún así no le diera fruto. Ya. Hola, Andrés, me lo solté. Andrés, ¿tú qué respuesta tienes? Fruta, yo puse todo lo contrario, yo puse ansioso. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú lees el versículo, por ejemplo, él dice que año tras año él esperaba fruto. O sea que al final no esperó 3 años, o sea, esperó año a año que diera fruto. O sea, él quería que lo antes posible floreciera la higuera. Entonces, interesante porque mi primera respuesta igual iba por ahí. Así que igual por eso me interesa saber qué pusieron los demás. A ver, voy a preguntar, ¿la tía Chimi está conectada? ¿Está escuchando? Tengo aquí que está la tía Chimi. Sí, estoy aquí. Tía Chimi, ¿usted qué respuesta puso en la 13 y en la 14? Porque dice si era impaciente o impaciente y por qué. Yo le coloqué paciente. ¿Por Porque él esperó los 3 años. Se supone que cada año debería haber dado fruto, ¿cierto? Que esos frutos, como decía, eran considerados en Levítico inmundos, esos 3 años. Pero no quería decir que no daba fruto el árbol. Daba cada año fruto, pero estos frutos eran inmundos. Entonces él esperó igual esos 3 años. Por eso yo le coloqué paciente. Ya, muy bien. Mira, la Connie igual me la había saltado. Connie, ¿qué respuesta tienes tú ahí? Yo igual le había puesto impaciente. Ya, ¿por qué? Quiero saber por qué, por favor. Porque se supone que según decía ahí el versículo que leímos en Levítico, que al 4.º año tenía que dar, no, al 5.º año ya podía comer el fruto, ¿cierto? Al 4.º se daba como el fruto en consagración a Jehová, ¿cierto? Entonces como que yo hice este cálculo como de, como estaba el 3.er año, no, como que no esperó a que pudiera comer el fruto, ¿cierto? No esperó los años que decía el versículo, por ejemplo, el Levítico. Entonces, como que al 3.er año dijo, ya lo voy a cortar. No dio fruto, lo corto. Ese fue mi razonamiento. Ok, a ver, quiero más respuestas. La Catita, ¿qué pusiste tú, Catita? Ay, yo puse las dos, pero tengo un argumento para las dos. No, pero no importa cuál haya puesto. Me interesa el por qué, de hecho, eso es lo que me interesa. Ya, paciente lo puse primero porque yo creía que quería cortarla muy pronto y también por lo del versículo, o sea, lo que todos leyeron. Y aparte busqué y una higuera se demora 2 años en dar fruto y decía que hasta 6 años. Entonces, cuando dijo el Andrés eso de que iba como año tras año, sí estaba siendo impaciente porque
O sea, por lo menos mínimo 2 años se demoraba en dar frutos. Y luego le puse paciente porque igual esperó esos 3 años pacientemente sin cortar la higuera. Entonces al final estaba como súper indecisa y puse las dos. De hecho, estaba para confundirse, así que está interesante la pregunta. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más le puedo preguntar? A ver, Gonzalo. ¿Qué pusiste tú? Impaciente. O sea, paciente, perdón. Ah, ya. ¿Por qué? Paciente. O sea, si hacemos la elección de atrás para adelante, vamos Ya, a ver pero qué sin paciente. considerar lo que viene después, po. De la pregunta, sí, yo sé que después dice... No, pero claro, es que lo que dice la tía Jimmy, o sea, el árbol ni siquiera dio los frutos que Dios pedía para incircunciso, ni el otro, ni siquiera daba esos frutos. Y aún así él fue paciente, esperó. De hecho, con la solicitud del viñador, le está dando más tiempo todavía. Ujú. A ver, ¿alguien más tiene una respuesta que quiera compartir? Que lo Tengo una pregunté pregunta. así. ¿En qué momento, Ya, dime. en qué momento el viñador muestra, o sea, digamos, el viñador muestra paciencia No, con la higuera en el este hombre de caso? la viña. El hombre de la viña, perdón. Ya, po. Porque yo igual le puse impaciente, po. Pero claro, ahí dice, pero después el hombre de la higuera dice que lo esperaron un año más, po. Pero ahí no se ve, pero después, ay, no me estoy confundiendo los personajes. Pero la cosa es que decía, pero tampoco no daba como una respuesta así como, ok, o digamos, está bien, bueno, según en la parábola. Entonces yo le puse impaciente porque, si bien al cabo esperaba un año, pero él esperaba que en un año diera una respuesta concreta, pum. Entonces si no daba fruto, ¿cómo va a esperar otro año más? Imagínese que igual se estaba esterilizando la tierra, pum. Entonces igual sería como una pérdida para él. Ya. Viéndolo desde Entonces, tu respuesta es que fue impaciente. A ver, el Sabi, ¿qué respuesta tienes tú? Yo te la dije primero, pero era paciente. Ah, ¿me habías dicho? Perdón. ¿A Brian le había preguntado? Primero. Pucha, perdona, me olvidé. A Brian le pregunté qué estaba sin cámara, no sé. Hola. No sé si está, ya. Si no les voy a dar mi respuesta. Ya. La respuesta... Ah, no te escuchamos, Brian. O yo no te escucho, no sé. No se escucha. No se escuchó, Brian. Aló, ahí sí o no. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, mi respuesta es que me dio la misma impresión que el Andrés, eso de como que estaba apurado por ir año tras año, pero a pesar de eso, igual no la cortó, pues. Entonces, por eso puse que igual fue paciente. Ya. Gracias. ¿Y el Franco y la Génesis? Ellos les preguntan a ellos, no creo que no. A lo mejor me pueden responder juntos si quieren. Bueno, nosotros igual le pusimos paciente. Bueno, en eso es cierto. Ya, sí, porque es que me interesan sus Porque- respuestas, así que perdón si no la... Hay que pensar que él es como por así decirlo, un comerciante. Entonces una persona que está como plantando algo, como que espera que año tras año como que rinda frutos para poder llevarlo al comercio. Entonces, si bien este tipo de árbol es como más especial porque demanda más tiempo, igual tuvo como paciencia en esperar y no cortarlo al segundo año. Como dijo la Cata que tenía como un lapso, cualquier persona ya al segundo año se hubiera dado por vencida, o hubiera dicho que a lo mejor algo hizo mal, a lo mejor no le puso el abono suficiente o le echó de más. Entonces igual por eso. Ya. Gracias, genio. Ya. Ahora les voy a dar la respuesta que tengo yo. La respuesta a la que llegué después de estudiar el tema, ¿no? Porque yo, en primer lugar, igual como que lo entendí como impaciente. Pero después de estudiar bien el tema, en realidad, el dueño o el hombre de la viña
En realidad fue paciente. Para empezar, hay un detalle, que no dice que la higuera estaba plantada hace 2 años o hace 3 años. Dice que empezó a buscar fruta hace 3 años. O sea que seguramente ese árbol estaba plantado desde antes. Pero voy a buscar el versículo a ver si lo pillo aquí. Dice, dijo el viñador, aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y como decía la Catita, que de hecho igual lo busqué, lo normal es que la higuera empiece a dar fruto a los 2 años aproximadamente, 2 o 3 años, igual puede demorar un poquito más, pero lo normal, lo común es que sea como a los 2 años. Entonces imagínense que a lo mejor cuando pasaron los 2 años vino el hombre de la viña a ver si había fruto, porque a lo mejor ahora le tocaba dar fruto al árbol. Ya este año no dio. Dijo, pero puede que dé el otro año. Vengo el otro año, otra vez no dio. Y vengo otro año más, y otra vez no dio. Y cuando pasan ya, no me acuerdo cuántos años, ya significa, y si el árbol ya alcanzó como la madurez que debería, significa que ya no va a dar fruto. Entonces, él dice, ya vengo hace 3 años, este árbol no está dando fruto, y como leímos en Levítico, por ejemplo, si el otro año daba fruto, ese iba a ser incircunciso, iba a ser prohibido, no iban a poder consumirlo. Iba a pasar otro año más, y ese otro año, que si es que daba fruto, tampoco iban a poder consumirlo. Y después de nuevo, tampoco iban a poder consumirlo. Después al cuarto año, si es que daba fruto en el futuro, ahí lo iban a tener que dar en alabanza a Dios. Y ya después, al 5.º año, o sea, como 5 años después, recién iba a poder disfrutar ese fruto. Es que daba fruto. Porque por las condiciones en que estaba el árbol, no iba a dar fruto, que era lo más lógico pensar. De hecho, el hombre de la viña o el dueño tuvo un razonamiento lógico dentro de lo que es la agricultura en el fondo. Y además que, como les decía, que igual es importante que igual la tierra era importante porque ellos plantaban cosas, tenían, y ese espacio que a lo mejor podía estar plantando otra cosa que a lo mejor le iba a generar un recurso, un fruto, no sirvió para nada. Así que en realidad el hombre de la viña sí fue paciente. Y cierto. Entonces esa sería como la explicación que tengo yo. Me faltó la otra pregunta. A ver, ¿en quién quedé en el último? ¿No sabía? No recuerdo quién fue. El último fue el Xavier. Ya. Yo le pregunté si en general. Ya, Moni, ¿puedes leer? Le estoy preguntando la asesora. ¿La siguiente? ¿La 15? Ya. ¿Qué significa la paciencia? Yo le puse calma o tranquilidad para esperar. Ya. ¿Alguien más tiene otra definición? A ver, la Sofi que no le he preguntado, no sé si estás escuchando. ¿Tienes? Sí, Sofi. Bueno, no sé si la tienes hecha, pero ¿tú cómo definirías? No te escucho. No te escucho, Sofi. Dani, no te escucho. ¿Cómo definirías paciencia? Te pregunto. Es cuando tú esperas por algo que pacientemente. Es como esperar con tranquilidad y no estar alarmándose o cosas así por el estilo. La misma persona. Ya, bien, está bien, Sofi, gracias. ¿El tío José está? Igual me parece que está conectado. ¿Si tiene alguna definición de paciencia? Sí, estoy aquí. Dije lo mismo que, a ver, dice, tengo la capacidad de esperar con tranquilidad una cosa que tarda. Exacto. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Alguien tiene otra definición que quiera compartir? Yo tengo otra, Dani. Ya, dime. Dice, es una virtud que el ser humano logra al soportar contratiempos, dificultades y angustias inesperadas de la vida. Porque es difícil ser paciente cuando tú... O sea, yo creo que hay una diferencia entre ser paciente... Un ejemplo. Ser paciente cuando tú te compras algo, ¿no es cierto? Imagínate, te compraste un computador, pero te llegan 2 meses. Entonces tienes que ser paciente, pero sabes que el resultado va a ser, entre comillas, positivo. O sea que esa paciencia no es tan, creo yo, valorable como una paciencia en la cual tú tienes una enfermedad,
quizás una pérdida de un ser cercano. Entonces creo yo que por eso me gustó más esta definición, a menos a mí, porque Ya. considero de que Está hay súper bien, de hecho yo tengo una parecida. una adversidad. Saludamos al hermano de la gatita que aparece detrás. Ya, mira, de hecho igual saqué una definición de un diccionario bíblico que dice que la paciencia implica sufrir circunstancias adversas esperando cualquier situación, ¿cierto? Pero de manera voluntaria y no necesariamente por necesidad. Entonces es como esperar, es la espera en el fondo. Uno lo podría esperar a lo mejor, como tú decías, el ejemplo del computador. En este caso, el hombre de la viña lo que estaba esperando es que este árbol diera frutos, porque para eso lo plantó. Y eso, entonces ya llevaba un buen tiempo que este árbol no estaba dando frutos. Y por eso ya llegaba esta decisión de que quizás ya iba a tener que cortar este árbol. No sé si hay alguien que esté, si se entendió esta parte de la paciencia o alguien todavía piensa que está mal, que fue paciente. ¿Quedó claro eso, no? Me quedó clarísimo con tu explicación, Dani. Ya, eso me Dani, interesa. ¿Alguien hay nada? ¿Ah? Dani, discúlpame, pero yo, por esta definición que encontré, vuelvo a insistir, en mi caso particular, yo consideré que él fue impaciente, porque si te fijas, al menos en mi Biblia acá abajo, sale de que este versículo es una enseñanza que da Jesús a la gente, porque ellos no lo habían aceptado, ¿no es cierto? Y Dios lo envió a él como una nueva oportunidad para que Israel se Sí, arrepintiera. de hecho eso lo íbamos Entonces, a ver al final. Entonces. claro, por eso yo creía que él fue impaciente, pero algo pasó en su vida, en este caso el jardinero, ¿no es cierto?, que le dio otra visión para que él cultivara más paciencia. Por eso creo yo que fue alguien que viajó Entiendo tu punto, desde ansioso a pero paciente. en realidad entiendo tu punto, pero en realidad sí fue que el hombre sí había sido paciente, porque no era como que ahora, bueno, o sea, entiendo lo que tú expresabas delante, como que sentías como que ahora ya quería que diera fruto, pero no, eso no lo dice. Dice que él ya estuvo varios años yendo a ver si este árbol daba fruto, pero no lo daba. Y ya había pasado, y de hecho aquí nombra 3 años, pero es posible que hayan pasado más. Ponte mínimo unos 5 años. Y ese árbol lo estaba plantado para que diera fruto. Y ya lo más probable es que ya no iba a dar fruto. De acuerdo a cómo piensan, por ejemplo, los agricultores, no estaba dando fruto este árbol. Y bueno, ahí el viñador así como que intercede por esto y le dice, ya, aún así ten un poquito más de paciencia, yo sé que has esperado hartos años, pero te voy a pedir que esperes un año más. No sé si se entiende así o sigue igual. O le voy a pedir a la tía Chimi a ver a lo mejor si puede, no sé, complementar o decirme si estoy equivocada. No, sí está bien, está bien. Lo que pasa es que la pregunta da para eso, pero cuando Sí, uno no, termina de estudiar, ¿cierto? Cuando uno termina de estudiar la parábola, al hacer la aplicación uno se da cuenta que el viñador el dueño, el viñador fue paciente. Pero está bien como dices tú, él vino a buscar 3 años, un año tras otro año, 3 años fruto y decidió cortarla, pero él había mostrado paciencia en eso, buscando fruto un año, otro año, y más paciencia aún cuando el cuidador le pide que espere un año más y él vuelve a esperar. Y después, como digo, al final vamos a ver que sí era paciente, porque la aplicación nos da a lo que se refiere el Señor Jesús, lo que quiere enseñar a través de esta parábola, nos da como la respuesta correcta. Pero está bien como lo explicaste, Dani. Ya. Ya, y de hecho igual un comentario así como anexo, igual yo pensaba, por ejemplo, no sé ustedes si ustedes tienen árboles en sus casas o alguna vez han plantado algo, pero yo cuando, no sé, el otro día les compartí en la oración a algunos chiquillos con los que me tocaba, que por ejemplo hay un palto igual en mi casa, y ese día justo fuimos a recoger palta, y yo soy feliz cuando mis árboles dan frutos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, yo estaba feliz porque mi palto estaba dando paltas. O por ejemplo, yo a veces subo fotos, como en octubre, noviembre, subo fotos de mi cerezo, porque me encanta cuando mi cerezo da cerezo. No sé si ustedes alguna vez tienen árboles en su casa, alguna vez han plantado, o por ejemplo, a veces las mamás o las abuelitas tienen huertas. Mi abuelita, cuando yo voy al campo, ella tiene huertas, y siempre como que igual ella está contenta, no sé, pues si plantó cilantro y salieron los cilantros, así.
No sé, ¿a ustedes no les da esa sensación? Yo sí tengo una pequeña anécdota. En mi casa A ver, trataron un cuéntalo. palto. A mí me encantan las paltas, las amo, las amo, las amo. Pero el palto no daba nunca paltas y de hecho tuvimos que cortarlo, como podarlo. De hecho, yo me subí arriba del Claro, árbol y lo serruché. obvio. De hecho, Y nosotros un año igual lo podamos. Así que sí, pues está y bien. dijimos como ya no va a dar, si no da este año, dijimos lo mismo que el dueño de la viña. Dijimos ya no, mi papá dijo, si no da este año, lo cortamos. Eso fue el año pasado, por este año. Y claro, Buenísimo. y saben, chiquillos, este año dio palta, dio 3 paltitas, así que no lo vamos a cortar. Es que igual es como una, no sé, yo lo veo como una bendición cuando por ejemplo, ahora que me decía les que la palta está tan cara y como que nosotros podemos ir a sacar al patio, como una bendición, porque es un alimento. Así que igual eso. Entonces, imagínate si, y de hecho me acuerdo que un año igual lo tuvimos que podar, no me acuerdo por qué, porque no sé, cayó una rama gigante y no nos quedó otra. Y nosotros pensamos que como que no iba a dar y después igual así poquito, pero ya después como que volvió a dar normal. Y ahí como que uno igual está contento, como, oh, el árbol todavía sirve, ¿cachai? Entonces eso igual como un paréntesis. Ya, ¿hay que no había quedado la Moni? Ya, a mi hermano le voy a pedir que lea la 16. Así. Es muy probable que el dueño haya tenido excesiva paciencia, entre comillas, con la higuera, ya que sería más de 3 años que venía a buscar fruto. Aparte de esa paciencia demostrada, el viñador le pide una cuota extra, que dice todavía espera este año. Ya, gracias, Jorge Williams. A la Connie, a ver, sí, a la Connie le voy a pedir que lea la siguiente, la 17. Ya. Disculpen si les pregunto desordenado porque tengo aquí, lo anoté, pero igual son desordenados. Ujú. Ya, ¿para qué el viñador le pide esto? Para esperar a ver si daba fruto la higuera. Eso le puse. Ya. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo le coloqué que le iba a remover para darle fertilizante. Exactamente. Sí. Sí, están ambas bien. De hecho, es exactamente lo que hizo la Moni. Y dice, dame un año más y yo ahora voy a trabajar, por así decirlo, en el árbol, para ver si ahora sí, después de que yo trabaje, no sé, lo pude, le escabe, haga todas estas cosas, a ver, a lo mejor este otro año sí da fruto. ¿Cierto? Así que eso, yo igual le puse para excavar y abonar durante ese año, decía la Reina Valera, por lo menos. Así que le pediré a Gonzalo que lea la 18. 18. El viñador intentará sacar fruto de la higuera cavando alrededor de ella y abonando. Claro. Ya, lo mismo, ¿cierto? Es casi lo mismo. Le voy a pedir la Catita, que es la adicional. La Catita parece que hace rato que no la mencioné. Creo. La 19, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasará al árbol si ni siquiera, si no diera fruto? Sería cortado. Ya, exactamente. Sí, es cierto. Ya, y después la 20. A ver. ¿Qué le pregunto a la 20? A ver, Mayra. La Mayra me mira así como, ¿por qué yo? Justo eso no la hice. Ya. A ver, ¿alguien tiene respuesta? Cualquiera. A ver, Benja. ¡Ah! Lo pillé. Lo que pasa es que dije, bueno, le va a tocar a la Mayra, no me va a tocar a mí, pero tampoco le... Oh, ya, a ver. Qué buena excusa. A ver, Franco. Franquito. O Génesis. Como están los dos ahí, 2 por 1. Es que pensamos que lo haría el Benja. Están sacando la... A ver, Catita. Catita, confía.
Ya, yo tengo algo, pero no sé si esté bien. Ya, Tengo, dale. ya. ¿Quiénes no dieron fruto en Israel? Los que no creyeron en el mensaje de Jesús ni se arrepintieron. Ya, muy bien, Catita. Sí, Cata, te amo, tengo lo exactamente mismo. lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya. Y de hecho esto está relacionado con la última parte, que aquí igual creo que les voy a preguntar, no sé si les voy a preguntar a todos. Plan de Cata, sí, plan de Cata. A ver, con la última parte que viene la idea central de la parábola, porque de hecho igual estaba un poco difícil en el sentido de que la Biblia cuenta la parábola, pero hay parábolas como que te da la explicación en los versículos siguientes, te cuenta la parábola y queda ahí, entonces igual como que hay que interpretarla un poquito. ¿Alguien tiene la idea central de la parábola? A ver, voy a preguntarle a ver al Eliezer. Bueno, yo creo que la enseñanza a primera vista es que nosotros como cristianos tenemos que dar fruto cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ya yo creo que eso es lo primero. Y otra cosa que nos enseña la palabra, nos enseña que Dios, a pesar de que nosotros fallemos, siempre nos da otra oportunidad. Así como el dueño de la viña, le dio otra oportunidad para que diera fruto a esta higuera. Y eso, ahora mismo tenemos otra oportunidad, por ejemplo, quizás estamos en esta reunión, quizás cometimos algún pecado hoy día, o quizás no estamos en una buena relación con Dios, pero el Señor nos da otra oportunidad para poder arreglar eso. Yo creo que esta parábola, eso es lo que nos trata de enseñar, porque siempre el Señor nos da otra oportunidad, pero también hay que tener en cuenta de que no sabemos cuándo va a venir el Señor, pues entonces tenemos que aprovechar la oportunidad del momento. Y otra cosa, que es como un paréntesis, que hay otro versículo, no me acuerdo dónde está, sí, pero decía algo de que el hacha está lista para cortar a todo aquel árbol que no dé fruto. No me acuerdo exactamente cuál era la cita, pero me acordé de eso durante la lección. Gracias. A saber, la Connie, ¿tienes? ¿Nos puede responder la idea central de la parábola? Yo le puse esperar, aunque a veces parezca que no hay resultado. Como que eso, o sea, de esa perspectiva la miré yo. A mí una vez me explicaron como de nuestras vidas, eran como, no sé, pues como mirarlo desde una forma 3D. El Señor mira nuestras vidas como de todas las perspectivas. Él sabe el principio y el final de nuestra vida. Entonces, a pesar de que nosotros lo podemos ver solo así, por ejemplo, solo este lado de este lápiz, supongamos, el Señor la ve desde todos los lados. Entonces, por ejemplo, yo estoy mirando aquí y yo digo, no, aquí no hay fruto, algo está pasando, me voy a rendir, no sé, esto a lo mejor no es para mí, o algo así, pero el Señor sabe que al final de ese proceso, de eso que estás viviendo, sí va a dar frutos, pero solamente hay que ser paciente y también, por ejemplo, aquí el viñador le daba bonos, ¿cierto? Y trabajaban y yo, desde esa mirada lo vi yo. Ya, y ahora igual les voy a compartir, no sé si alguien más tiene una respuesta o igual puede, mientras comparto, no sé, darme una respuesta, si quieren. O igual les puedo preguntar después de... Ya, aquí estábamos en la idea central de la parábola. Ahí está, ¿se ve, cierto? Ahora ahí puse una imagen ahí ese es como el hombre de la viña, y el viñador es como el que tiene que cortar en realidad la higuera. Ya, entonces aquí igual yo admito, reconozco, que sé como comentarios bíblicos igual para entender mejor esta parábola. Entonces, la interpretación que hay, que de hecho encontré ahí en varios comentarios bíblicos, no solo uno, el hombre de la viña representa a Dios, el viñador representa a Jesús, y la higuera dice, bueno, en este contexto en realidad representa a Israel, pero también lo podemos aplicar como a nosotros como iglesia o a nosotros como personas, a uno mismo. ¿Qué pasa? Es que, y dice, y ahí estaba, es como clave la 20, que fue la que leí en Recatita, que decía, ¿quiénes no dieron fruto en Israel? Los que no creyeron en el mensaje de Jesús ni se arrepintieron. Y aquí yo tengo aquí como unos puntitos, dice, antes de que Jesús hablara esta parábola,
le estaba hablando a las personas que estaban con él, porque estaba igual como en un lugar como, me dio la impresión como público, pero estaba con mucha gente, le estaba hablando acerca del arrepentimiento. Y dice, la higuera que no da fruto, se refiere a los que no han creído en el mensaje de Jesús, a los que no han creído y por lo tanto no se han arrepentido. De hecho, el arrepentimiento es una palabra como clave aquí. No se han arrepentido de sus pecados. Y estamos hablando de personas que como que han escuchado la palabra de Jesús, o sea, que han estado mucho tiempo con Jesús, que saben, pero no han creído ni se han arrepentido. Dice, y por eso que la respuesta es que, de hecho, el hombre de la viña sí era paciente, porque el hombre de la viña es una representación de Dios. Dice, Dios es paciente con nosotros, pero Él también es justo. Y dice, aquellos que no creen en el mensaje de salvación, en el mensaje de Jesús, y que por lo tanto no se arrepienten de los pecados, porque nosotros somos, por esencia somos pecadores, van a ser cortados. O en otras palabras, van a ser condenados, porque como lo puse ahí, Dios también es justo. Y de hecho eso es como heavy. Y dice que el hombre de la viña que representa a Dios ya venía muchos años esperando que este diera fruto, o que esta persona diera fruto, que esta persona se arrepintiera, que esta persona se arrepintiera y entregara su vida a Dios, por así decirlo, ya conociendo, escuchando el mensaje de Dios, y aún así no se arrepentía, no escuchaba, no había un cambio ahí. Y dice, entonces esto tiene que ser cortado, porque Dios, como le decía, es justo, tiene que ser condenado. Pero ahí, como les decía, y esto es lo más bonito de la parábola para mí, que dice que el hombre es el viñador, o el jardinero, como decía el NTV, representa a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él intercede por nosotros, y le dice, Señor, yo sé que ellos merecen la condenación, nosotros merecemos la condenación, pero dame un poco de tiempo más y yo voy a trabajar en la vida de esta persona. O sea, yo voy a trabajar, dice, yo voy a acabar en este arbolito, voy a trabajar, me voy a manifestar en la vida de esta persona por todo un año o por el tiempo que sea necesario, y y espera este tiempo, y a lo mejor quizás el otro año sí dé fruto. Dice Jesús, aquí yo puse, pero Jesús le pide a Dios más tiempo para trabajar en la higuera, es decir, para trabajar en esa persona, o en la iglesia, que igual puede tomarse como la iglesia que no está dando fruto. Eso es lo que yo encuentro bonito de la parábola, que Jesús está intercediendo por nosotros. A lo mejor nosotros no estamos dando fruto, y a lo mejor nosotros merecemos ser cortados, merecemos ser condenados, pero ahí está Jesús intercediendo por nosotros ante Dios Padre, para que Él espere un poco más y no nos condene, o no condene a los que todavía viven en condenación, sino que él todavía va a trabajar, va a hablarles, va a, hacer lo que sea necesario para que estas personas lleguen al mensaje de Dios, o al mensaje de Jesús. Esa es la interpretación que tenía, porque igual decía que igual era como directo para Israel, pero se puede tomar igual, las parábolas eran para Israel, pero uno la puede tomar como una enseñanza para uno mismo también. No sé si alguien tiene un comentario sobre esto o tenía otra respuesta, no lo sé. Voy a dejar de compartir, se me perdió otra vez. ¿Se entendió eso? ¿Sí? A ver, Gonzalo. Estoy haciendo democracia. No sé, ¿algún comentario o qué respuesta tenías tú acerca de cuál era la idea central de la parábola? No, es súper similar a lo que tú concluiste. O sea, este es como un resumen, o sea, para mí es como un resumen, el resumen del resumen del resumen de la Biblia, o el propósito de Dios en nosotros. Todos sabemos que hay un principio y hay un final que no sabemos cuándo va a llegar, y en donde Dios va a cumplir el juicio y obviamente va a cortar lo que no dio fruto. Y aquí cuando uno lee un poquito antes de este versículo, está Jesús llamando al arrepentimiento. Entonces, tú dijiste, gracias a Dios, nos envió un reconciliador a través de Jesús y nos da la oportunidad de arrepentirnos. A ver, Andrés, que te veo muy serio aún. No sé si tienes algo que comentar, o sigues, no sé si se comprendió, o sigue... Estaba pensando otra cosa que resulta que me acordaba el día cuando daba el tema que al final, si tú lees la Biblia, como que nada está puesto al azar, ¿cachai? Está todo bien hecho. Y es curioso que Dios haya elegido la higuera como el ejemplo.
Porque si tú piensas bien, y al final concluyo que el hombre fue paciente, pero es curioso porque en Proverbio dice que la recompensa al paciente, no me acuerdo bien el versículo, igual como le dice, se me olvidó, pero lo voy a buscar, pero sale que como que la recompensa es doble para aquel que espera en el Señor. Y curiosamente, la higuera es el único árbol en el planeta que da 2 frutos. Da el higo y da la breva. Entonces, que por Exactamente. algo, es curioso por algo también, ¿por qué coloca ese árbol? Un árbol Sí, único. de hecho se me había olvidado ese detalle, o sea, porque hay 2 épocas en el año en que la higuera tiene que dar fruto. No, Sí, no me po. acuerdo los meses, porque y entonces en ninguna de esas 2 épocas del año estaba dando fruto, por 3 años, ¿cachai? Entonces, curioso. Gracias, Andrés. ¿Ah? Ya, verano y primavera, dice, me sopló mi hermano, que son las épocas en que da fruto la higuera. Ya. A ver, me gustaría escuchar igual más comentarios. A ver, tú mismo, Jorge Williams, no sé qué habías puesto tú en idea central de la parábola, o si estás de acuerdo conmigo o en desacuerdo conmigo. No, yo está bien la respuesta. Yo por lo menos no es muy amplio, digamos, o la respuesta que puse, yo puse que la clave, bueno, es la paciencia. Al momento de enfrentar las pruebas, Dios no quiere que seamos apresurados, porque quiere que nosotros seamos pacientes. Y eso le puse. Ya, gracias, Jorge. Le voy a pedir al tío José igual de nuevo, me va a molestar. Si nos puede comentar igual lo que puso usted también. Sí, yo estaba pensando en lo que ustedes dicen y igual tenía un comentario algo parecido donde nos dice que nos enseña algo muy fundamental el Señor la otra vez, esta parábola donde nos dice que Él es paciente y además Él es un Dios que tiene justicia y todo lo hace con justicia. También dice que Él nos ayuda al arrepentimiento que es necesario y posible en nosotros. ¿Cuándo nos ayuda a arrepentirnos? Cuando el viñador allí dice, espéralo un año más, porque yo la voy a abonar, le voy a soltar la tierra. Entonces, eso lo que él está diciendo ahí es que Él nos ayuda. O sea, nosotros cuando procedemos al arrepentimiento no lo hacemos por sí solos, sino que, bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Entonces, bueno, a través de eso, Dios obra en nosotros y lo otro que Él nos conoce tan bien y por eso bueno, aquí el viñador igual él conoció, por algo estaba ahí en la viña. Ya se supone que un viñador conoce todo con respecto a los árboles que está cuidando, si no, ¿para qué estaría ahí? Entonces él conocía eh, esta viña y sabía que de una u otra manera él cuidándola y todo eso, ella podría llegar a dar fruto. Y de la misma manera el Señor, Él trabaja en nosotros y trabaja en nuestro carácter y para que nosotros podamos dar fruto, porque en el fondo como hijos de Dios, algún día Dios nos tiene en este huerto o huerta para que demos fruto. Y bueno, y el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros de una u otra manera a través de los estudios para que nosotros podamos llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso. Gracias, tío José. No sé si alguien más quiere expresar algo. ¿Van a hacer dedocracia? ¿Nadie? ¿Voy a hacer dedocracia otra vez? A ver, Brian, ¿estás ahí? ¿O estabas sin sonido? ¿No? Aquí estoy. Ya, ¿tú qué habías puesto o tienes, no sé, algo Yo, que acotar? no, a mí me comentar? pasó que la primera vez que lo leí, como que pensaba que se refería a la paciencia, pero como que no me convencía esa respuesta. Así que, además que la pregunta 20 como que apuntaba hacia otro lado. Así que me dio la impresión de que el mensaje era otro, más profundo que la paciencia. Y efectivamente era así, pues, y ahora me quedó bastante más claro. Ya, qué bueno, me alegro. Aunque igual uno puede sacar muchas enseñanzas en realidad de la palabra de Dios. Así que igual no está mal si
como nos lo explicaba la Connie, igual que igual nos dio como su interpretación, está todo bien. En efecto. A ver, ¿a quién no le preguntaba? Eso pasa por preguntar desordenado. A ver. Catita. Creo que te mencionaste ahí, pero igual. ¿Te había preguntado, no? No, le No puse está algo ya. súper parecido a Leli, en realidad le puse saber que Dios nos espera y es paciente con nosotros, pero entender que el tiempo que tenemos para arrepentirnos y aceptarlo no es infinito. Ya, muy bien. Por ahí. Ya está. Ya. Gracias, Catita. Ya no sé a quién no le he preguntado porque siento que les he preguntado a todos. Así que eso Dani, sería, no sé si hay dudas en realidad. ¿Sí? ¿A quién iba a Daniela, hablar? ¿Sí? mira, yo tengo un versículo aquí que está, creo que encierra como todo, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, profesor. De hecho, lo tenía destacado aquí. De hecho, sí, yo tenía notado que una de las características de Dios es que Dios es un Dios paciente. Yo igual había unos versículos, pero está mucho mejor el que usted mencionó. Dice, claro, el Señor no retarda su promesa, claro, que a veces uno piensa que está demorando, pero no es así, sino que está siendo paciente con los que aún no se han arrepentido en realidad, o con los que aún, podríamos decir, no están dando fruto, entonces por eso está siendo paciente, por eso parece que quizás está demorando, ¿cierto? Gracias, tío José, me gustó el versículo. Eso. No sé si hay dudas, alguna duda, si cualquier cosa. Que aunque no la sepa, la puedo averiguar. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Yo quiero agregar solamente que me gustó mucho lo que dijo la Catalina, porque ella dijo las dos cosas importantes igual de la parábola, aparte de todas las aplicaciones que se le ha dado, es que nosotros tenemos un Dios que es paciente, y lo dice en Romanos 15 dice que nuestro Dios es Dios de la paciencia, el versículo que leyeron también de 2 de Pedro. Pero Catalina dijo algo y agregó algo, dijo que esa paciencia va a tener un fin. O sea, Dios está siendo paciente con nosotros, pero también nos está advirtiendo que su paciencia va a tener un límite. Entonces, por eso es que nos está advirtiendo, den fruto, porque va a llegar el momento en que vamos a tener que rendir esa cuenta a Dios. Pues, o sea, la paciencia de Dios va a tener un término. Entonces, eso solamente quería agregar. Ya, gracias, tía Chim. Yo agradezco todo lo que ayuda a complementar y a completar en realidad el significado de este estudio. Y así que no hubieran más dudas, nadie. No sé, Brian, Sabi, Franquito, Mayra, Benja, ¿ninguna duda al respecto? Dígame sí o no. O por último en el chat. No. Nada. Ya. No digan. Ya, voy a confiar que quedó claro. Voy a confiar. Ya, entonces, ya lo que está tía Chimi, si nos puede cerrar con una oración del estudio. Ya, oremos entonces. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy tú nos has enseñado y recordado, Señor, lo misericordioso y paciente que eres con nosotros, Señor. Gracias, Señor amado, porque cada día es una muestra de tu misericordia y de tu paciencia para con nosotros. Pero también a través de esta palabra tú nos estás diciendo que anhelas cambios en nosotros, que aún hay algo más que cambiar en nuestra vida. Y como tú eres soberano y nos conoces, tú sabes en qué área debemos cambiar, en qué área debemos mostrar arrepentimiento, Señor. Y gracias te damos porque nos muestra nuestra debilidad, lo que aún nos falta, porque tú quieres trabajar en nosotros y que también quieres trabajar a través de nosotros, Señor. Y para eso necesitamos estar, Señor, viviendo una vida de frutos, Señor, tanto en nuestro carácter como en el trabajo de tu obra, Señor. Gracias te damos por esta palabra, gracias por Dani que nos ha guiado en este estudio, gracias porque aprendemos los unos de los otros, Señor, y gracias te damos, Señor amado, porque tenemos tu palabra y podemos estudiarla con libertad, Señor. Gracias por la enseñanza que tú nos das, Señor amado, y ayúdanos, Señor, a vivir una vida
realmente agradable delante de ti. Gracias, Señor. Bendice cada vida, bendice la familia de cada uno y quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos para seguir avanzando, creciendo, Señor, y mostrando frutos, como dice tu palabra, dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, le damos gracias a Dios entonces por este espacio de tiempo que nos regala durante la semana. Yo creo que es una bendición poder estudiar de su palabra, sobre todo todos juntos, a pesar de cómo estamos ahora. Así que aprendamos a valorar este tiempo pequeño pero valioso. Eso, así que les voy a recordar también de las actividades que tenemos en la semana, los miércoles a las 7, ¿cierto? El tiempo con Dios, el jueves a las 8:30 en este estudio, el sábado a las 6 en nuestros cultos de juveniles de la GIA, y el domingo a las 12, ahí el pastor está predicando en vivo. Eso, así que están despedidos y despedidas todas, ahí pueden descansar con sus familias. Adiós, que esté muy bien. Chao. Chao, chao a todos. Nos vemos. Estén bien. Chao, chao. Adiós. Chao a todos. Chao, Chaito. tía. Chao, que estén bien.